Poquito de manera introductoria, todas las especies del género Musa, ¿no? Que se conocen y obviamente estos hace muchos años, originalmente era una especie que producían semillas. Si ustedes se fijan, el plátano cortan en forma diagonal, entonces lo que van a ver es unas manchitas negritas en el centro del plátano banano. Anteriormente eso eran semillas. Entonces, de manera, digamos, natural, estas musáceas se han desarrollado mayormente en archipiélago malayo, Filipinas y otras regiones de Asia suroccidental. ¿Ok? Entonces, de aquí proviene el plátano y el banano, y han ido pues a través del negocio hace muchos años, ha ido pasando a África y luego ya con la conquista española llegaron pues estas semillas a América y ha ido pues poblándose en todos nuestros países. Ok, entonces un poquito de manera introductoria. eh, Inicialmente el, el plátano se usaba como fibra o era fuente de producción para fibra porque el pseudotallo tiene esa característica, el tallo o el falso tallo del plátano tiene esa característica de producir fibra. ¿Ok? Hace muchos años y actualmente en algunos países de África usan para la producción de fibra, ¿no? Y posteriormente el fruto como alimento. ¿Ok? Un poquito hablando de la importancia, hoy en día el cultivo de plátano es importante, ya sea de forma social y económica. Número uno, es fuente de alimentación humana. Creo que toda la parte de la selva, la Amazonía, consume, en el caso de Perú, el plátano durante la semana, unos 4 o 5 días. Siempre hay, digamos, acompañamiento de las comidas con el plátano. Y cuando se hace comercialización de manera regional o nacional o exportación, igualmente esto es básicamente fuente de alimento para los humanos. ¿Ok? Asimismo, el cultivo de plátano, la producción del cultivo de plátano, es fuente de trabajo. Las compañías que se dedican a la producción de plátano contratan gran número de trabajadores y gran número de profesionales también están involucrados en este rubro. Entonces, es un cultivo que genera muchos puestos de trabajo. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia social y asimismo económica. ¿Ok? Asimismo, es muy utilizado como sombra temporal en el cultivo de café y cacao, que muchas veces los proyectos, primeramente, recomiendan instalar este tipo de cultivos que son anuales, se cosecha al año, ¿no? Cuando uno siembra pues su cultivo de café y cacao. Y al año, pues ya está retribuyendo, ya tiene ingresos adicionales eh, a- antes de que el cultivo como tal, que es el cacao y el café, lleguen a cosecha. ¿Ok? Y para el país también es fuente de divisas. ¿Ok? No solamente es importante para el tema de trabajo, alimento y genera sombra en el cultivo de cacao y café, sino que también es una fuente de divisas para el país y estas divisas se invierten pues en diferentes sectores del gobierno. ¿Ok? Aquí en la fotografía, podemos mostrar una primera fotografía donde vemos un cultivo de asocio. Generalmente este cultivo de plátano se puso como sombra, pero también el agricultor va aprovechando ingresos adicionales con la producción del plátano. ¿Ok? Y vemos un poco de acompañamiento a la cecina, ¿no? Este plato está cacho con cecina, y hace mucho tiempo ya el plátano ha ido creciendo con la exportación. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? El objetivo de esta capacitación básicamente es conocer el manejo agronómico del cultivo de plátano, el cual pues nos servirá como base para tomar decisiones correctas en la producción sostenible. ¿Ok? Entonces, la intención de esta capacitación es que tengamos una vista panorámica para que nosotros en nuestras producciones seamos lo más rentables posibles, tomando las mejores decisiones, pero siempre considerando una producción sostenible. ¿Ok? Entonces, aquí en la fotografía se muestra en la primera fotografía la parte izquierda, es una siembra de media densidad, también se puede sembrar a baja densidad, y también una siembra de la fotografía de la derecha
una siembra con la metodología de alta densidad. ¿Ok? En alta densidad estamos hablando superior a 2.000 plantas por hectárea y menores a 2.000 plantas por hectárea estamos hablando entre media a baja densidad. ¿Ok? Generalmente los agricultores siembran 3x3, 3x4, 3x5, se considera como baja densidad, y entre 1.200 a 2.000 plantas por hectárea se considera como media, y alta densidad hasta 3.300 plantas por hectárea. ¿Ok? Entonces, el objetivo es que tengamos unos conceptos básicos del manejo agronómico que se realiza considerando, digamos, detalles en cada uno de estos sistemas de producción. ¿Ok? Con el agricultor, lo que queremos como profesionales o como agricultores, queremos siempre llegar a la meta. Y la meta es obviamente llegar a diferentes eslabones del mercado. En este caso, un productor siempre va a apuntar a tener plantas uniformes, extensiones adecuadas o que le den cierta rentabilidad, cierta ganancia, porque el cultivo de plátano, para que sea negocio, es un cultivo a gran escala o a mediana escala. ¿Ok? No podemos ser rentables con cultivares de menor a 1 hectárea o media hectárea. Un agricultor que se dedica al negocio del cultivo de plátano necesita extensiones, necesita uniformidad y obviamente un manejo técnico, un manejo agronómico adecuado para garantizar la cosecha, ¿no? La cosecha con el peso por dedo de plátano ideales para el mercado. ¿Ok? Si es un mercado para snack, para chifles, será pues un tamaño estándar. En los grados BRICS de cada una de estas frutas será diferente, pero si va para el mercado, a lo mejor va a tener que tener con mayor grados BRICS o plátanos más grandes o más rellenos cada vez. ¿Ok? Pero lo cierto es que el agricultor siempre va a querer llegar a cosecha con buena calidad de fruta. Y esta buena calidad de fruta también va a ser interesado, ¿no? Para los compradores, comercializadores o para la compañía que le va a recibir. Hay en algunos países, hay compañías que compran la fruta en grandes volúmenes y necesitan pues un tamaño de cada dedo de plátano estándar. Entonces, tiene que cumplir el agricultor, tiene que llegar a una cosecha ideal, con calidad de fruta ideal, y que el comprador también merece esa calidad ideal para que pueda vender o procesar en un producto terminado. El producto terminado, en este caso que yo pongo como ejemplo, es los chifles. En algunos lugares le dicen tajaditas, por ejemplo en Centroamérica lo llamamos tajaditas, donde es importante garantizar la uniformidad de las hojuelas, ¿no? Entonces, para llegar a la uniformidad de las hojuelas en la gran cantidad de dedos por racimo o de la hectárea que nosotros estamos cosechando, necesitamos hacer un adecuado manejo agronómico. ¿Ok? Un poquito de concepto sobre manejo agronómico del cultivo, que hoy en día llamamos más como manejo integrado de cultivo, y que está dividido por estas tres palabras como su nombre dice, ¿no? Manejo integrado de cultivo. ¿Ok? ¿Qué es manejo? Es la acción, pues, de conducir o de orientar el cultivo hacia un objetivo determinado. ¿Cuál es el objetivo? Sacar una productividad adecuada para tener ingresos adecuados, siempre manteniendo la producción sostenible. ¿Ok? Integrado, ¿por qué? Porque todos los componentes y técnicas de manejo deben estar ligados, estrechamente relacionados para justamente garantizar esa producción adecuada o rentable y sostenible. ¿Ok? Y cultivo, pues, en este caso, el cultivo específico, en este caso, el plátano. ¿Ok? Entonces, como resumen, el manejo integrado del cultivo de plátano es la acción de conducir todos los componentes del agroecosistema del plátano utilizando técnicas adecuadas con el objetivo de incrementar la producción y hacer rentable este cultivo. ¿Ok? Siempre nos tenemos que centrar en la rentabilidad sostenible porque de eso depende los agricultores y de eso depende, digamos, la subsistencia de la compañía. Un poquito hablando de la producción sostenible, siguiendo, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible que se ha establecido, nosotros tenemos 3 enfoques importantes que cumplir en la producción del cultivo de plátano. ¿Ok? Número 1, tiene que ser económicamente viable, ¿no? Tiene que ser viable. Tiene que ser ecológico, donde tenemos que mantener siempre el cuidado del medio ambiente. Y esto tiene que ser también soportable por la parte social. ¿Ok? No podemos producir
un cultivo sumamente rentable, cuidadoso con el ambiente cuando la sociedad de alguna manera se afecta. ¿Ok? Entonces, para ser sostenibles necesitamos trabajar estos tres componentes y por eso es muy importante aprender el manejo agronómico adecuado o el manejo integrado del cultivo de plátano de forma adecuada y aplicarlas en el campo para garantizar esto. Un poquito de taxonomía. Eh, el plátano pertenece a la familia de las musáceas, ¿no? El género Musa. Hay dos especies, la cuminata y la balbiciana. Si nosotros no vamos a este cuadro, los voy a dejar, pero vamos a enfatizar, por ejemplo, el Harton o el Dominico Harton o el Bellaco Harton que nosotros tenemos en el Perú. Tiene dos genomas de acuminata por una balbiciana, los cuales pues se generaron en India. De ahí viene el plátano que nosotros consumimos en gran mayoría en la Amazonía. Y esto básicamente se ha logrado eh, al cruzarse naturalmente con sus progenitores silvestres, dando pues origen a una progenie híbrida o comestible estéril. ¿Ok? Por eso les decía inicialmente, el plátano, si nosotros cortamos en rodajas, siempre en la parte céntrica vamos a ver manchitas negras. Esas manchitas negras son semillas que no llegaron a su proceso final y son estériles. ¿Ok? Entonces, pero hace muchos años estos producían semillas, eran silvestres y había pues un mejoramiento genético natural. ¿Ok? Teniendo estas consideraciones, un poquito de generalidades, un poquito del impacto, vamos a explicar 2 a 3 sistemas de producción. En este caso hay un sistema de producción, por ejemplo, el monocultivo. En el caso de monocultivo nos referimos a la plantación únicamente del cultivo de plátano. Nosotros tenemos el campo o el suelo y lo que instalamos es plátano. ¿Ok? Monocultivo, un solo cultivo. ¿Ok? Y este monocultivo se puede ajustar a 3 tipos de siembra. La primera, alta densidad, donde nosotros aprovechamos los recursos del suelo, tanto el agua, el espacio, los nutrientes que hay, para maximizar por cada unidad de hectárea el mayor rendimiento posible. ¿Ok? Entonces, en este caso, alta densidad, nosotros estamos hablando superiores a 2.000 plantas por hectárea, puede ser 2.500. Nosotros hemos llegado hasta 3.300 plantas por hectárea, donde nosotros podemos cosechar hasta 35 toneladas por hectárea de plátano. Pero hay que tener en consideración el adecuado manejo agronómico que se le tiene que prestar a estos cultivares de alta densidad. También tenemos de media densidad, ¿no? Entre 1.200 hasta 2.000 plantas por hectárea. Y baja densidad, pues que normalmente, generalmente en la Amazonía se usa, ¿no? 3x3, 3x4, 1.100, 1.200 o 800 plantas por hectárea, donde el agricultor básicamente se convierte en recolector, ¿no? Muchas veces el agricultor siembra, llega al año, va cosechando, llega la segunda, la tercera, va cosechando, y muchas veces el plátano sufre el proceso de embalconamiento y es un proceso normal que le ocurre en plátano. ¿En qué consiste? Básicamente sube el cormo a la superficie. Si nosotros sembramos un cormo a 20 centímetros de profundidad o a 30 centímetros de profundidad, ese cormo va a producir, va a formar un nuevo cormo, pero va saliendo un poquito. Y el hijo, la hija o la nieta que va a tener esta mata de plátano va a seguir saliendo. Entonces, ese proceso se le llama embalconamiento y va saliendo cada vez más a la superficie y cuando produce con el peso del racimo o con la influencia del viento, lo que va a hacer el plátano es tumbarse. ¿Ok? Entonces, muchos agricultores, por eso, después de 3 o 4 años de siembra, ya tienen que dejar de cultivar en esos suelos e ir practicando muchas veces agricultura migratoria. Y lo que queremos hacer para ser sostenibles es que produzcamos el plátano en el mismo suelo, en las mismas condiciones, año tras año. ¿Ok? El otro sistema de producción es la siembra bajo asocio. Esto inicialmente salió como un cultivo que va a generar sombra para el cultivo de café, cacao, puede ser también leguminosas, entre otros cultivos, pero lo cierto es que es un sistema que básicamente se ajusta a las medidas de una planta principal. Por ejemplo, en este caso, si tenemos el cultivo de cacao,
tenemos que sembrar el cacao a una cierta medida, creo que en este caso son 3x3, tenemos que ajustarnos, tenemos que ajustar la densidad del plátano sin afectar, digamos, el buen desarrollo del cultivo del cacao o del café, que es nuestro cultivo principal. ¿Ok? Sin embargo, hay este tipo de sistemas de producción, el cual es ventajoso para el productor, ¿no? Cuando ya el cultivo se viene desarrollando, el cultivo de interés o el cultivo de principal, que es el cacao y el café, al año ya el agricultor tiene ingresos adicionales por la venta de la fruta o del producto de plátano, en este caso. ¿Ok? Entonces, el plátano se ha usado también con este sistema. Ambos sistemas, para ambos tipos de siembra, nosotros tenemos requerimientos sumamente importantes, tanto en clima y en suelo. En el caso de la temperatura, nosotros en promedio necesitamos temperaturas de 18 a 35 grados para que el cultivo manifieste todo el potencial genético que tiene. ¿Ok? Algunas variedades puede ser que se manifiesten todo el potencial a 24 o 25 grados. Algunos pueden manifestar su potencial, hacer el proceso de fotosíntesis de forma adecuada y acelerada, lo cual nos va a ayudar a que el cultivo sea precoz. Puede ser entre 28 a 30 grados, ¿ok? Pero sí tenemos un rango, un promedio de temperatura. Entonces, si nosotros hacemos siembra en zona frío, muchas veces el cultivo de plátano se va a adaptar, se va a desarrollar, pero no va a manifestar todo su potencial genético. ¿Ok? En el caso de las precipitaciones, necesitamos entre 2.000 a 3.000 milímetros de agua durante el año, pero que sean lo más dispersos posibles, ¿no? Que cada mes tengamos un poco de agua. Pero en la vida real no sucede. Tenemos concentraciones de precipitaciones en ciertos meses y en ciertos meses tenemos sequías prolongadas, el cual reduce el rendimiento y productividad en el cultivo de plátano. ¿Ok? En el caso de radiación solar, necesita o su requerimiento es bien alta. No, si necesitamos un cultivo de plátano sumamente rentable y que manifieste todo su potencial genético, necesitamos exponer las hojas completamente a la radiación solar. ¿Ok? Fertilidad. Necesitamos una fertilización alta, en este caso los tres principales nutrientes, que es nitrógeno, fósforo y potasio, considerando el potasio como uno de los fertilizantes que requiere en mayor cantidad el cultivo de plátano. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar un poquito también de fertilización. Y en el caso del drenaje, a pesar que nosotros necesitamos buena cantidad de agua, pero también necesitamos drenajes para el cultivo de moderado a rápido. ¿Por qué? Porque las raíces absorbentes del cultivo de plátano están casi en la superficie, en los primeros 20 centímetros de profundidad a un 1.5 metros del pseudotallo, se encuentran la mayor cantidad de raíces. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos encharcamientos o acumulación de agua cercanos a la raíz? Lo que va a hacer es asfixia radical, muerte radicular, y por ende, pues, bajos rendimientos o bajo productividad de nuestro cultivo. Entonces, es importante que a pesar que nosotros necesitamos grandes cantidades de agua, necesitamos también drenar rápidamente. ¿Ok? Acuérdense que el 70% de una planta adulta de plátano tiene entre 70 a 80% de agua. Entonces, tiene altos requerimientos, sin embargo, necesita un buen drenaje. ¿Ok? En el caso de requerimiento hídrico, un poquito a grandes rasgos, una planta adulta, en este caso, en un día nublado, necesita aproximadamente 9 litros para todo su proceso fisiológico. ¿Ok? Para que haga fotosíntesis, para que llene la fruta, para que tome fertilizantes del suelo. En un día nublado necesita 9 litros de agua. En un día seminublado, una planta adulta necesita 18 litros y en un día soleado, en pleno verano, necesita o requiere 26 litros de agua. Por eso es la importancia de suministrar en algunos sistemas de alta densidad el sistema de riego. En este caso, en la imagen podemos visualizar una siembra de cultivo de plátano con sistema de riego por goteo. ¿Ok? Pues se puede también con sistema de riego por microaspersión, por aspersión,
Pero lo cierto es que es importante para que el plátano manifieste todo su potencial, dar estos requerimientos hídricos. ¿Ok? Obviamente, la temperatura tiene un efecto relevante en el desarrollo del fruto. El cultivo pues requiere de alta temperatura, ¿no? Y por ende, pues altos requerimientos hídricos, pero no inundar. ¿Ok? Hablamos un poquito de los sistemas, de los requerimientos a grandes rasgos, y ahora vamos a tocar el tema de propagación. La propagación tradicional, se podría decir, o que mucha gente, muchos agricultores lo hacen, es la propagación con cormo. ¿Ok? En algunos países le dicen mamón, en algunos lugares, creo que en Colombia dicen colino, los cuales se hacen pues siembra directa o plantas provenientes de vivero. Los cormos, que pesan mayores con pesos mayores a 750 gramos por cada cormo, se pueden hacer siembra directa. Sin embargo, si nosotros queremos tener plantas provenientes de vivero, podemos usar cormos de 150 a 300 gramos de peso cada cormito y ponerlos en una bolsa de polietileno. ¿Okay? Ponemos en esa bolsa, después de 2 meses podemos estar llevando al campo definitivo. ¿Ok? Lo cierto es que la propagación se hace por cormo, ¿no? Que puede ser cormo para siembra directa, cormos superiores al 750 gramos, o cormos muy pequeños, de 150 a 300 gramos, los cuales lo ponemos en bolsa y lo llevamos al vivero, y en el vivero dejamos pues 2 meses con ciertas prácticas en el vivero, para luego en 2 meses llevarlos a campo definitivo. Entre estos dos, ya sea plantas que son de siembra directa o cormos con siembra directa o plantas de vivero, tienen ventajas y desventajas. En el caso de los cormos para siembra directa, necesitamos grandes extensiones de plantas madres para nosotros cosechar un número considerable de cormos. Por ejemplo, si nosotros vamos a sembrar a baja densidad de 3 hectáreas, digamos a 1000 plantas por hectárea, necesitamos 3000 cormos. Y si nuestra parcela se ubica muy alejado, el costo de transporte y la dificultad, y encima son cormos tan grandes que podemos llevar hospederos o podemos llevar plagas, en este caso el picudo, y podemos contaminar nuestra futura parcela. Y lo que hacemos con las plantas provenientes de vivero, pero de cormos pequeños, lo que hacemos básicamente es reducir esos costos de transporte, reducir, digamos, la contaminación por plagas como el picudo y tener las plantas lo más cercano posible de la parcela de siembra. ¿Ok? La otra estrategia o el otro sistema es la propagación in vitro. La propagación in vitro es básicamente la propagación o la producción de plantas en un laboratorio donde tenemos todas las condiciones controladas. ¿Qué hacemos? Lo que hacen estos laboratorios es cosechar este tipo de cormos, como estamos mostrando acá en el puntero, en la primera fotografía superior. Este cormo tiene una parte céntrica, que son los meristemos de desarrollo-crecimiento. Entonces se saca simplemente los meristemos y luego se lleva al laboratorio para la propagación in vitro. ¿Ok? Entonces aquí hay una metodología, se pone en el laboratorio y se va multiplicando plantas similares a esta planta, a este cormo o a la planta madre. Si esta planta madre es productiva, los hijos o las hijas tienen que ser de la misma característica o de la misma calidad. Entonces, lo que vamos a observar son plantas uniformes, ¿no? Plantas que van a tener un rendimiento adecuado. Y hoy en día las compañías grandes, esto es lo que hacen. ¿Ok? Entonces tenemos propagación con cormos, propagación cormos directos o con plantas provenientes de vivero, pero de cormos, pero también propagación a través de cultivos in vitro para garantizar uniformidad y sobre todo adelantarnos en las siembras. Con esto vamos a tener, digamos, por lo menos 30, 40 días, se va a tardar en emerger las hojas, pero en cambio con plantas provenientes de in vitro o de vivero, vamos a tener el mismo día que se siembra una fila o una hilera de plátano. ¿Ok? En sistemas de producción, aquí una fotografía también de cultivo de asocio. Se puede hacer un cultivo de asocio cuando se siembran leguminosas, café, cacao, forestales,
O también el plátano se usa para cercos vivos. En este caso, si no me equivoco, la fotografía céntrica es una siembra que se hicieron como cerco vivo para una piscigranja, ¿no? Entonces, también se puede aprovechar estos espacios porque el cultivo de plátano, si el suelo es adecuado, se presta tranquilamente para este tipo de producción. ¿Ok? Dentro de la preparación del terreno, nosotros si tenemos suelos, en este caso, por ejemplo, suelos degradados, suelos que muchas veces después de muchas siembras de cultivares diferentes o diversos, ya tenemos suelos pesados, esos suelos se pueden recuperar, ¿ok? Una de las estrategias para nosotros recuperar es siembra de cultivares, cobertura, en este caso leguminosas, las que ayudan rápidamente a fijar nitrógeno e incorporar al suelo. Pero lo cierto es que normalmente el agricultor lo que realiza es un rozo o tumba selectiva, hacen un picacheo, muchas veces se quema la parcela para luego instalar pues el cultivo. Lo cierto es que si nosotros queremos mejorar estos suelos y sembrar cultivo de plátano, tranquilamente lo podemos hacer, por ejemplo, con el kudzu. ¿Ok? Kudzu o también la mucuna. ¿Ok? En este caso, si tenemos suelos degradados, pues y con pHs ácidos, podemos realizar este tipo de siembra. ¿Ok? Aquí les dejo un pequeño calendario donde nosotros podemos hacer este tipo de siembras un año antes de la siembra para ir mejorando las características físico-químicas del suelo para luego instalar el plátano. ¿Ok? Entonces aquí se los voy a dejar. En algunas charlas me habían consultado sobre cómo nosotros podemos instalar estos cultivos para mejorar el suelo. Por ejemplo, en el caso del kudzu, las semillas hay que escarificarlo o hacer el proceso de escarificación. Básicamente consiste pues ponerlo lo más viable posible las semillas para la siembra. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es, hay dos estrategias. El número uno, podemos remojar estas semillas de kudzu a temperatura ambiente, ¿no? En agua a temperatura ambiente durante 24 horas y al día siguiente pues se realiza la siembra. Suavizamos la testa de la semilla para que la semilla germine. Muchas veces muchos agricultores sembraron, pusieron la semilla, pero nunca germinó. Entonces hay que hacer este tipo de metodologías o estrategias para ayudar con ese, digamos, porcentaje de germinación. ¿Ok? Segundo, lo que podemos hacer, si no tenemos mucho tiempo, calentar agua hasta 80 grados, sumergir la semilla de kudzu por 10 minutos, pasar los 10 minutos, poner en agua fría, luego pues hacer la siembra correspondiente. ¿Ok? Entonces ya tuvimos la preparación del suelo, tanto para suelos degradados, en el cuales podemos instalar el cultivo de plátano, sin ningún problema, pero hay que hacer ese trabajo, digamos, con anterioridad. ¿Ok? La preparación de terreno también puede ser mecanizado o manual. En este caso, ustedes pueden visualizar una preparación mecanizada donde se pasó arado, se pasó rastra, y en algunos casos, cuando son suelos que se encuentran en zonas de precipitación, lo que hacemos es grandes surcos o grandes camellones para filtrar el exceso de agua de las lluvias. ¿Ok? Pero lo cierto es que se puede mecanizar para nosotros acondicionar ese suelo y poder incrementar la densidad de siembra de estas plantas. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos esta parcela, está completamente mecanizada. Este caso es un sembrío en Centroamérica, donde la plantación está uniforme, ¿no? Porque se ha condicionado el suelo, ¿no? De tal manera que lo que se quiere es que el potencial genético de esta variedad, en este caso creo que es curare enano, manifieste todo su potencial, ¿ok? Pero también podemos hacer manualmente, ¿no? Pero hay que tener esas consideraciones del tipo de suelo y si este suelo es adecuado para el plátano, ¿ok? Aquí, por ejemplo, es un suelo preparado con mecanización. Aquí tiene camellones, un surco entre estas dos hileras de plátano, que básicamente sirve para drenar el exceso de agua de la lluvia. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, llegaron a la cosecha. Este es un cultivo mecanizado. Esta es una variedad que se llama curare enano. El curare enano tiene esa característica, como su nombre dice, es enano. Y todas las prácticas agronómicas que se pueden realizar en este plátano es básicamente más práctico.
y las hojas siempre están erectas hacia arriba, y el cual pues ayuda a que nosotros podamos sembrar estas variedades lo más junto posible, ¿ok? Con eso llegamos hasta 3.300 plantas por hectárea. El corral enano, ¿no? Aquí podemos ver una otra fotografía en la parte izquierda superior, un cultivo manejado, mecanizado, que es que un agricultor está cosechando, y normalmente tiene rendimientos promedios de 30 toneladas por hectárea, con una altura de 2.5 a 3 metros, pero es susceptible a plagas y enfermedades, ¿no? Y tiene un alto requerimiento nutricional e hídrico. O sea, son variedades para exportación, que lo usan grandes compañías, básicamente para snack, ¿ok? Aquí el bellaco Harton, lo que la Amazonía peruana cultiva, en este caso Aguaitía, todo lo que es Pucallpa, Tocache, Tingo María, vamos a observar el bellaco Harton o el Dominico Harton, en este caso en Colombia, de los cuales pues tienen rendimientos entre 10 a 15 toneladas por hectárea, una altura de planta de 2.5 a 3.5 metros, es tolerante a plagas y enfermedades, pero es moderadamente tolerante a la sequía, ¿no? Entonces, estos cultivares, digamos, de la zona se han adaptado con normalidad, y este es lo que tenemos en gran parte de la Amazonía, ¿ok? Aquí, por ejemplo, hay otra variedad de cultivo de plátano, que es bueno, a mí me han comentado que se llama maquisapa, o el gran bellaco Harton, también se le puede decir, con rendimientos muy bajos, pero cada dedo puede pesar hasta 700, 800 gramos, ¿ok? Generalmente se usa para los platos típicos en la Amazonía, ¿ok? El cultivo o la variedad de plátano, el plátano plantano, esto se observa mayormente en la zona de Tocache, ¿no? En Juanjuy, que son plátanos, variedades de rendimiento medio, ¿no? Y que también son muy altos, ¿ok? Si ustedes ven la fotografía en la parte inferior derecho, son plantas muy altas, ¿no? Que estas plantas no permiten a que nosotros hagamos una siembra alta densidad, ¿no? Porque son demasiado altas y las hojas muy extendidas a los lados, ¿ok? Aquí el ingiri, este es un plátano, una variedad de plátano que se utiliza básicamente para el tacacho. Son plátanos con dedos muy delgados, ¿no? Que básicamente a la gastronomía de la Amazonía aporta mucho, ¿ok? Estos plátanos tienen rendimientos muy bajos, pero si se siembran en suelos nuevos o en suelos aluviales, esto pueden llegar tranquilamente a 8 a 10 toneladas por hectárea, ¿ok? Pero lo cierto es que este es para consumo local o máximo consumo regional, ¿ok? Para el consumo, el comercio nacional o regional, en mayor cantidad se requiere el bellaco Harton o el plantano, ¿ok? El ingiri básicamente es para comidas como tacacho, que se comercializan de forma local. Bueno, un poquito hablando de las variedades, ahora vamos a pasar al tema de selección del hijuelo. Independientemente de las variedades que yo elija o que pueda desarrollar en mi parcela, siempre es importante comenzar por elección de un buen hijo, ¿ok? Entonces vamos a encontrar dos tipos de hijo. Vamos a hablar de hijuelos porque muchas veces gran mayoría o la gran mayoría de los agricultores siempre se dedican al cultivo y propagación por cormo. En este caso le vamos a llamar el hijuelo. El hijuelo hay de dos tipos. Hay un hijo de espada y también el hijo de agua, ¿ok? Entonces aquí les dejo las características de cada uno de estos tipos de hijos. En el caso, por ejemplo, del hijo de espada, las hojas son pequeñas, delgadas, son bien robustas las plantas, y los hijos de agua tienen hojas muy anchas y grandes. Pero básicamente, ¿por qué? Porque los hijos de espada vienen del nuevo cormo que se ha formado en el suelo. Si nosotros sembramos un cormo de 1 kilo, por ejemplo, sembramos y al mes 4 va a emitir, va a producir muchos o un gran número de hijos o hijas. ¿Ok? Si estas hijas provienen de este nuevo cormo formado, van a ser hijos de espada y van a aprovechar todos los nutrientes de esa nueva madre y van a estar muy nutridas y muy robustas. Pero el hijo de agua viene del cormo que se siembra, del cormo viejo, ¿ok? Por eso las hojas son muy anchas, son débiles, son muy delgadas el pseudotallo de estos hijos de agua, ¿ok?
En el caso del tallo, igualmente tiene sus características y el rizoma igualmente. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia. El hijo de espada son hijos que vienen del cormo nuevo y el hijo de agua son hijos o hijas que vienen del cormo antiguo o del cormo que se sembró. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, podemos observar que estos son hijos de espada, que tienen hojas pequeñas, pero son bien robustas, que básicamente se han nutrido de esta planta y de esta planta que tiene el cormo nuevo. ¿Ok? Si vienen unos hijos de muy abajo y son muy débiles, son hijos de agua, los cuales no son recomendables para la siembra. ¿Ok? Entonces se recomienda pues usar un hijo de espada, realizar obviamente la limpieza correspondiente para reducir la contaminación por plagas, en este caso el picudo, que es lo más importante en la producción del plátano, y hacer una desinfección correspondiente. ¿Ok? Para las personas o los agricultores que producen plantas de cormos pequeños que se ponen en bolsa, aquí una fotografía, los cormos pequeños de 150 a 300 gramos, se sacan, se limpian, se desinfectan y se ponen en bolsas, en este caso similar al cacao, le damos condiciones en el vivero, hacemos un riego frecuente, una fertilización nitrogenada con 10, 15 gramos cada 15 días y en 2 meses vamos a tener plantas con 4 o 5 hojas, los cuales van a ser ya adecuados para pasar a campo definitivo. ¿Ok? Entonces tenemos cormos provenientes, no, perdón, hijuelos provenientes de cormos, pero también podemos tener provenientes de un vivero. ¿Ok? Siempre de cormos, pero ya de vivero. Una gran ventaja de esto es que nosotros podemos hacer la selección correspondiente por tamaño o por calidad o por número de hojas en el vivero. Si ustedes se dan cuenta aquí, eh, los 3 filas de bolsas, en este caso, están seleccionados por el tamaño de planta y de la mitad son plantas todavía pequeñas, los cuales se van a ir desarrollando. Entonces, uno puede sembrar plantas provenientes de vivero y cuando pasamos en campo vamos a ver plantación sumamente uniforme. Esta uniformidad nos va a ayudar a que tengamos cosechas también de forma uniforme. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, una muestra de cosecha de cormos de 150 a 300 gramos. Son cormos sumamente pequeños, los cuales se pasaron a bolsa. ¿Ok? Pero también se hacen selecciones, por ejemplo, los cultivos in vitro, los que vienen del laboratorio, básicamente al agricultor se le vende como plantines, que son los plantines que no tienen cormos, sino tienen raicilla. Estos plantines que tienen tamaños de 15 o 20 centímetros, se ponen en bolsa y se deja 8 semanas o 2 meses en el vivero para luego pasar a campo definitivo. Esta es una gran ventaja porque no tiene cormo o no hay, digamos, los riesgos de contaminación de picudo o de plagas, se reduce drásticamente y las compañías esto es lo que más usan. ¿Ok? Una vez hecho la selección del hijuelo, nosotros tenemos que ponerlo independientemente de que sea proveniente de cormo o del vivero, necesitamos poner en campo definitivo. ¿Ok? Y lo que generalmente se recomienda es que en los suelos sueltos necesitamos hoyos de 30 por 30 centímetros, pero si nosotros mecanizamos con arado, rastra, bullimos el suelo, esto se puede reducir a 20 por 20 por 20 centímetros. ¿Ok? En suelos semicompactados, que normalmente los agricultores que siembran en suelos degradados, los suelos un poquito pesados, sí se recomienda 40 por 40 por 40 centímetros. ¿Ok? Y la recomendación es que los primeros 15 centímetros de suelo hay que ponerlo por aparte y los últimos 15 centímetros o los 20 centímetros posteriores lo ponemos por aparte, ¿no? ¿Ok? Posteriormente, hacemos la siembra, donde depositamos primero un abono de fondo, nosotros le llamamos, con 1846 o con el DAP, para básicamente ayudar a al rápido crecimiento de las raíces del cormo. ¿Ok? Se hace una fertilización base, se mezcla con la tierra negra, se pone roca fosfórica, puede ser DAP también, o guano de ovino o guano de isla. En este caso, guano de isla recomiendo posteriormente, pero sí la roca fosfórica o el fosfato diamónico que es 1846. ¿Ok? Se mezcla, en este caso recomiendan
200 gramos, pero con 100 gramos, sin ningún problema, lo podemos iniciar esta fertilización de fondo. Esta fertilización de fondo va a ayudar a que una vez que emerjan las raíces, pueda desarrollarse rápidamente el cultivar de plátano. ¿Ok? Ya hicimos la siembra, ¿no? Ya aprendimos un poquito generalidades, la propagación también un poquito lo tocamos, ya hicimos la siembra. Ahora, ¿qué nos toca? Seguir con las labores culturales, ¿ok? Dentro de las labores culturales, uno de los más importantes y principales, creo yo, por ejemplo, es la poda de mantenimiento. Desde pequeño, siempre es importante estar en constante mantenimiento con las podas en el cultivo de plátano. Esto nos puede ayudar a reducir grandemente los riesgos, digamos, los riesgos de daño por plagas o enfermedades. ¿Ok? Si nosotros hacemos poda o hacemos limpieza del cultivo, vamos a reducir a que estas plagas puedan multiplicarse y puedan afectar a nuestro cultivo. En este caso, por ejemplo, el deschale, o también se le llama como descapotado, limpiarlo el pseudotallo del plátano, lo cual pues nos va a ayudar a reducir daños, por ejemplo, por casnia. Casnia, aquí en la fotografía pueden ver, es una larva gigante, ¿no? Entre 8 a 10 centímetros de largo, deja galerías grandemente, y una vez que llega al centro del pseudotallo, ya es una planta, le decimos una planta momia, que está viva, pero nunca va a llegar a producción. ¿Ok? Entonces es importante hacer esa limpieza. ¿Ok? Desde ya la poda de mantenimiento, desde pequeño, ¿no? Desde los 2 meses, 3 meses, hay que estar constantemente con el cultivo para evitar este tipo de plagas. ¿Ok? Entonces, primero, el descapotado de pequeño, juntamente con el deshoje. La poda sanitaria pues sirve básicamente para prevenir y controlar el daño causado por la cigatoca amarilla o la cigatoca negra, ¿no? Y hay dos prácticas sumamente importantes. Lo primero es el deshoje. Deshoje es una práctica que consiste en eliminar las hojas que tienen daños superiores al 50%. Si una hoja que observo tiene el 50% ya dañado por cigatoca, ya sea negra o amarilla, esa hoja debo eliminar completamente. Pero si la hoja tiene daños menores al 50%, yo puedo hacer la práctica de cirugía. ¿En qué consiste? Cirugía es cortarle una porción de la hoja para dejar la hoja que todavía se mantiene verde haciendo el proceso fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, esas dos labores lo podemos hacer dependiendo, digamos, del sistema de siembra. En el cultivo de alta densidad se hace cada 15 días o 20 días, pero con los agricultores se ha practicado cada mes o máximo cada 2 meses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los agricultores tienen siembras de baja densidad, los cuales pues la incidencia de plagas y enfermedades es menor. Pero en una producción de media y alta densidad necesitamos realizar este tipo de labores con mayor frecuencia. ¿Ok? Entonces, una vez más, deshoje es cuando nosotros quitamos toda la hoja porque el daño es superior al 50%. Si nosotros tenemos daños en la hoja menores al 50%, nosotros podemos hacer cirugía que consiste en eliminar solamente la porción dañada y dejar la porción verde para que siga su proceso de fotosíntesis porque la planta necesita. ¿Ok? Y esto es lo que necesitamos y esto es lo que queremos mostrarles aquí en esta fotografía. Si nosotros hacemos una adecuada y una correcta labores culturales, vamos a tener plantas uniformes, muy desarrollados y que van a llegar a cosecha de forma uniforme. ¿Ok? Dentro de las labores culturales, si nosotros hacemos el deshoje constantemente, va a llegar un momento donde tenemos que hacer el desige. ¿Qué es el desige? Es eliminar los hijuelos, ya sean de agua o pueden ser hijos de espada, ¿no? Antes de que la planta madre llegue a floración, ¿ok? O que pues tenga racimo, ¿ok? Entonces, si esta planta madre antes de la floración tiene hijuelos, hay que ir eliminando porque lo que hacen estos hijuelos, ya sean de espada o de agua, es quitarle los nutrientes a la planta, quitarle espacio, ¿no? Si en ese metro cuadrado hay cierta cantidad de nitrógeno, se van a alimentar tanto hijos de espada, hijos de agua y la planta madre.
Lo que queremos es reducir esa competencia y que todos los nutrientes que existen en ese espacio y que están en contacto con la raíz puedan ser absorbidos por la planta madre. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es importante realizar el desige, que básicamente es eliminar. Ojo con esta práctica. Muchas veces el agricultor lo considera una actividad importante y lo cumple, sí, cortándole con machete, ¿no? Corta con machete y muchas veces eso ayuda a que el picudo, que es una plaga del plátano muy importante, o el gusano que le pueden llamar algunos agricultores, busca cualquier tipo de herida ocasionado, ya sea de forma física o por el agricultor al momento del desige, utiliza esa herida para ir a alimentarse y depositar sus huevos. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, cada vez que se desinfecta, hay que taparlos con un poco de suelo o usar productos cicatrizantes o químicos, en este caso, para reducir digamos, la postura de huevos en esas heridas. Cualquier corte que tenga el plátano genera un olor, un sabor para los insectos. Entonces, si el insecto se encuentra a 10, 20 metros y nosotros dejamos una herida al momento del desige, lo que vamos a hacer es llamar a esos gorgojos y esos gorgojos se van a alimentar de esa savia, de esa herida y poner pues los huevos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, podemos observar en una práctica normal, esto es la planta madre y se está dejando una hija y la nieta. Nosotros siempre vamos a recomendar que hagan este tipo de desige de forma escalonada, de tal forma que la madre está, digamos, iniciando la floración, la hija está, digamos, a mediana altura de la madre y la nieta que viene saliendo. ¿Para qué? Para cuando nosotros tengamos o lleguemos a cosecha, la planta madre se va cosechando y la hija viene acercándose a floración y la nieta también sigue en desarrollo. Entonces aquí ya tenemos 3 racimos garantizados si nosotros hacemos todas las labores culturales, el manejo agronómico adecuado, en este caso de nuestro cultivo. ¿Ok? Siempre recuerden que es importante también dejar en el lugar adecuado tanto la hija y la nieta, porque muchas veces dejamos en un lugar adecuado y al momento de cosecha siempre dañamos la hija o la nieta. Entonces, consideremos siempre la inclinación. El plátano, independientemente de la densidad que tenga o el sitio donde esté, siempre va a tener una orientación. A algún lado va a sentir como que se está inclinando un poquito. ¿Ok? Tener esa consideración para justamente dejar esas hijas o nietas. ¿Ok? Ya tenemos racimo. Dentro ya, digamos, o posterior a la floración, nosotros tenemos labores culturales. En este caso, si nosotros queremos garantizar plátanos para un mercado, para supermercado o mejorar la apariencia de la fruta, es importante realizar estas 3 actividades. ¿Ok? Se puede decir hasta 4. Número 1, ¿no? Ya tenemos un cultivo de plátano, ya llegó a la floración y está, digamos, en el brote de cada mano del racimo. En este caso, una vez finalizado, es importante realizar el desbellotado. ¿En qué consiste el desbellotado? Es quitarle la bellota, digamos, esta floración que tiene en la parte, digamos, de la punta del racimo. Esta es la bellota, y lo que hacemos es básicamente quitárselo. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que todos los nutrientes que se están translocando a esta parte de la fruta se vayan a los dedos que se están formando. ¿Ok? Como cualquier ser vivo, siempre va a invertir los nutrientes en reproducirse. Entonces, esta es una parte reproductiva de la planta. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo la planta, las raíces, las hojas, es mandar todos los nutrientes para que la especie perpetúe. Entonces, aquí se está concentrando. Y lo que hacemos con el desbellotado es quitarlos y todos esos nutrientes se van, digamos, desviando a la fruta, a las diferentes frutas o dedos del racimo. ¿Ok? Entonces, ese es lo primero. El segundo es el desflore. El desflore es quitarle todas estas florcitas que están en la parte de la punta de cada dedo. Es una florcita pequeña. Lo que hacemos es quitarlo.
¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a tener el punta de cigarro, que es un conjunto de hongos que se depositan en esta punta y lo que generan es maduramiento acelerado o necrosis. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es quitarlo, eso después de desbellotado, una vez que salgan todas las manos que nos interesan, simplemente se le toca y caen rápidamente estas flores pequeñas. ¿Ok? Una vez hecho el desflore, podemos nosotros hacer el desmane. ¿En qué consiste? Quitarle una o dos manos de la parte, de la punta, digamos, del racimo. Básicamente, por ejemplo, si nosotros queremos garantizar uniformidad de los dedos en todo el racimo, muchas veces el plátano va a tener dedos de la fruta en las últimas manos que salen muy delgadas. Entonces, lo que no queremos, lo que queremos evitar es ese tipo de dedos muy delgados o pequeños. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos tempranamente esas manos, ese se llama práctica de desmane, para justamente esos nutrientes se vayan a otros dedos y que el llenado sea uniforme. Entonces, por eso en los supermercados o en los bananos, por ejemplo, en caja, vienen uniformes. No hay bananos pequeñitos, no, grandes, no, siempre son uniformes y es estándar. ¿Ok? Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho el proceso de desmane. Adicional a esto, nosotros podemos poner, por ejemplo, la bolsa o el proceso de infundado, que básicamente es una bolsa especial, se le cubre la fruta, el racimo, ¿no? Se le pone y se le amarra acá a la parte superior, para proteger la fruta, ¿ok? Cuando hacemos este tipo de labores o trabajos, básicamente reducimos molestias o picaduras por insectos y la coloración de cada dedo de plátano es uniforme, ¿ok? Ya hablamos del tema de manejos culturales en plena floración, pero en todo ese proceso vamos a tener plagas, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de plagas y enfermedades, en este caso de plagas, y una de las plagas principales es el picudo o el Cosmopolites sordidus, que es el picudo negro. También hay el picudo rayado o rojo o marrón, pero el picudo negro, el Cosmopolites sordidus, es el que más daño ocasiona. ¿Por qué? Porque se alimenta básicamente del cormo. ¿Ok? Entonces, el adulto, el gorgojo adulto, lo que hace básicamente, pone los huevos en el suelo, cerca al cormo o en el cormo, y las larvas, al eclosionar, hacen galerías, perforan hasta llegar al centro del cormo. Y muchas veces ya nos damos cuenta cuando la planta madre manifiesta en su hoja bandera un color seco o amarillento. ¿Ok? Entonces ahí la planta ya está muerta. ¿Ok? Entonces, para esto tenemos tres prácticas que se podría recomendar. Número uno, hay que hacer, digamos, un manejo cultural, hay que mantener limpio el campo, hay que desinfectar la semilla antes de la siembra. Pero también podemos usar trampas, ¿no? Trampas, pero básicamente es para monitoreo. Se cortan pseudotallos de plátano adulto, ¿no? Se ponen así tipo sándwich y al día siguiente vamos recolectando. Pero también se puede poner insecticida, por ejemplo, el lacnate aquí. Hacemos estos sándwich y vienen a alimentarse estas aves, pero como está con insecticida, pues se muere, ¿no? La otra práctica que se hace es con feromonas, ¿no? Hay feromonas especializadas, feromonas sintéticos sexuales. Lo que hacen básicamente es atraer a los insectos a un punto y en ese punto nosotros podemos capturarlos, ya sea de forma manual o con ayuda de una bandeja con agua y detergente. ¿Ok? Pero quizás en otra exposición podemos explicar ese detalle, pero es una práctica sumamente interesante. ¿Ok? Y por último, pues si tenemos alta población de estas plagas, hay que aplicar, podemos hacer el control químico, siempre y cuando considerando el tema de residualidad. Generalmente, 2 meses antes de cosecha, sí se puede aplicar, pero faltando 2 meses para cosecha, hay que evaluarlo muy bien, esa aplicación. Aquí se los dejo un producto, este es de Chemtica, Ecuador. Este producto viene desde Costa Rica, Ecuador. Se llama Cosmolur. Cosmolur es un atrayente para estos picudos, ¿no? Básicamente son unas pastillas, unos sachets. Se puede poner entre 10 a 20 trampas por hectárea para capturar
un gran número de picudos. ¿Ok? Este es un control muy efectivo. Tenemos plagas, plaga sumamente importante que es el picudo. En enfermedades tenemos la cigatoca negra y la cigatoca amarilla. Miren las características. Este daño, por eso es muy importante desde temprana edad hacer el desoje y la cirugía para reducir, digamos, la infestación de este hongo. En este caso es un hongo. Este es un hongo, ¿no? Que se va desarrollando en las hojas, ¿no? Y lo que podemos hacer es prácticas culturales constantes. ¿Ok? Esto no es verdad, me confundí esta plaga. Esto es una enfermedad, la erwinia del banano, ¿no? Aquí podemos observar, básicamente es una bacteria que si contaminan a una planta, pueden contaminar a muchas. Se puede transmitir por herramienta o por semilla. Entonces hay que tener mucho cuidado todo en esos controles. Por eso es importante cuando uno siembra y cultive plátano, evaluar muy bien la planta madre, de dónde viene esa semilla. ¿Ok? Hablamos plagas, hablamos enfermedades, un poquito de lo más importantes por tema de tiempo. Y también vamos a tocar un poquito del tema de fertilización y nutrición o versus nutrición. Hoy en día, en el tema, digamos, académico y agrícola, ya no decimos mucho fertilización porque muchas veces fertilizar es echar fertilizante. Hoy en día hablamos de nutrición, ¿ok? Nutrición es darle todo lo que necesita la planta en el momento adecuado, ¿ok? Para el tema de fertilización es importantísimo considerar cómo están distribuidos el sistema radicular. ¿Ok? Entonces, en el cultivo de plátano, aquí hay una evaluación, si no me equivoco, es una evaluación aquí en Centroamérica. Lo cierto es que este cuadrito lo que nos dice es lo siguiente. En el punto cero está la mata o la planta de plátano y a los lados, digamos, hasta los 100 centímetros o 1 metro, y para la profundidad está también hasta los 100 centímetros de profundidad. Entonces, el 105-74, que están hasta 60, perdón, se concentran o se ve la concentración de raíces en el suelo. O sea, a 60 centímetros de distancia se encuentran la mayor cantidad de raíces. ¿Ok? En este caso, a los 20 centímetros es superior, obviamente, va bajando 74, luego 63, pero lo cierto es que a 60 centímetros al lado de este pseudotallo se encuentra la mayor cantidad de raíces. Y profundidad, igualmente, ¿no? Hasta los 20 centímetros se encuentran la mayor cantidad, hasta 40 en algunos casos, pero en los primeros 20 centímetros y 60 centímetros de lado, ahí se encuentran la mayor cantidad de raíces absorbentes del cultivo de plátano. Sabiendo eso, nosotros podemos ya dirigirnos en esos espacios la fertilización. Para ello, también es importante conocer la fenología del cultivo de plátano. A cuántos meses, a cuántos días, cuántas hojas, a qué edad inicia su proceso, digamos, reproductivo, a qué mes cosechamos, ¿no? A qué mes sale la hija y la nieta. Todo eso es importante conocer, ¿ok? Pero aquí les voy a dejar también una presentación, por ejemplo, el proceso reproductivo al mes 6, 5 o 6, ya inicia, digamos, en el centro del cormo, luego va desarrollándose hasta llegar a un racimo. Pero es importantísimo considerar ese tipo de situaciones para nosotros tener una fertilización o nutrición adecuada. Asimismo, hoy en día, la fertilización sí o sí tiene que estar acompañado por análisis de suelo. Un análisis de suelo lo que nos dice es básicamente qué es lo que tenemos en el suelo, qué nutrientes tenemos y qué nutrientes nos hacen falta. ¿Ok? En un análisis de suelo, que nos va a dar un laboratorio, obviamente, nos ayuda a calcular esa cantidad y poder hacer una aplicación adecuada. Entonces, teóricamente, uno tiene datos, por ejemplo, de diferentes variedades, cierta cantidad, por ejemplo, de nitrógeno. Para que produzca tanta cantidad, necesito tanta cantidad de nitrógeno. Pero resulta que en mi suelo hay abundante cantidad de nitrógeno. Entonces ya no voy a aplicar urea, por ejemplo. Entonces se puede economizar, se puede ahorrar y si hace falta,
cuánto le hace falta y solo aplico esa cantidad. Entonces, el análisis de suelo nos permite hacer este tipo de cálculos para economizar y darle los nutrientes necesarios para que el cultivo manifieste todo su potencial genético. ¿Ok? Pero el análisis de suelo, como les estaba comentando, es sumamente importante, el cual nos va a decir las condiciones actuales del suelo, nos va a decir el pH del suelo, qué macro y micronutrientes disponibles están, y si el pH es muy bajo, si hay la necesidad de realizar el encalado correspondiente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, una muestra, por ejemplo, en el caso del pH del suelo, en esta fotografía el pH está, digamos, aquí en esta presentación está de 4 a 10, considerándose la número 7 como un suelo neutro, pero el cultivo de plátano se puede desarrollar entre 5.5 a 7. ¿Ok? El cultivo de plátano puede desarrollarse en ese rango, pero 6.5 es un pH ideal para este cultivo. ¿Ok? Y lo que nos está diciendo esta gráfica es que, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, si tenemos un pH del suelo de 6 a 8, todos los nutrientes o todo lo que se aplica en gran porcentaje se va a asimilar por la planta. Si nosotros tenemos un pH de 4.5, que normalmente los suelos, digamos, de la selva, de la Amazonía, suelos degradados, pueden encontrarse en rango de 4.5, lo que va a hacer es, se va a reducir la asimilación de estos nutrientes por parte de la planta porque el pH bloquea esa absorción. Similarmente pasa en otros nutrientes. En caso de fósforo, por ejemplo, el rango es más estrecho. En el caso de potasio, en suelos superiores a 6 hay una buena absorción, pero si tenemos 5.5, la absorción de potasio se va a reducir. ¿Y qué es lo que requiere el plátano? En mayor cantidad, ¿cuál es de los fertilizantes? El potasio. Entonces, si yo tengo un suelo de 5, un pH de 5, sí o sí necesito hacer el encalado correspondiente, ya sea con cal agrícola, cal dolomita, cal viva, en este caso puede ser también, pero necesito subir a pHs en rango ideales para poder permitir a la raíz pueda asimilar la gran cantidad de nutrientes. En este caso, 6.5, por ejemplo, podemos mencionar o señalar que gran cantidad de estos nutrientes pueden ser asimilados a 6.5. ¿Ok? Importante, la fertilización está acompañada, número 1, tiene que haber agua. Si no hay agua en el suelo, no hay proceso de, digamos, de transporte del agua. Tiene que haber luz para que haga un proceso de fotosíntesis y de esa manera hacer, digamos, el proceso de toma de agua y nutrientes del suelo. Pero también tiene que haber dióxido de carbono. Nosotros tomamos el oxígeno y, digamos, expiramos dióxido de carbono y la planta toma ese dióxido de carbono, ¿no? Y como descarte o basura, lo que él expulsa es oxígeno. Entonces, es importante tener también esta consideración, aunque en el medio ambiente es abundante el dióxido de carbono, ¿ok? Lo que sí es importante es garantizar el agua y la luz. Obviamente, tener un análisis de suelo, ¿no? Y la fertilización también va a depender mucho de la variedad. Hay variedades que tienen mayor requerimiento porque son más productivos. Hay variedades más rústicos que necesitan más un tema de atención y no tanto de fertilización por las condiciones de suelo o por las condiciones de la zona. A lo mejor se puede adaptar tranquilamente con mínima o baja fertilización. ¿Ok? Aquí se los voy a dejar una pequeña dosificación promedio, que muchas veces los agricultores dicen, ingeniero, pero no tengo el laboratorio, no tengo, ¿cuánto le puedo aplicar? Entonces aquí se los dejo un poquito el cuadro para que ustedes lo puedan visualizar detalladamente más adelante.